En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Amontonad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los roban, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Hoy necesariamente hay que hacer referencia a dos temas diferentes de los cuales habla el Evangelio. Empecemos por el primero, la limosna. Por supuesto que habla de más cosas que de la limosna, pero habla el Señor de la limosna. No amontonéis tesoros en la tierra, preparaos para los tesoros del cielo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues naturalmente, si no tienes dinero para dar, no tienes peligro de amontonar tesoros en la tierra. Si estás con lo justo para vivir, ¿qué tesoros vas a amontonar en la tierra? Pero puede ser que estés ambicionando esos tesoros y también ahí en lo que no tienes pero te gustaría tener, has puesto tu corazón. Has puesto el ideal de tu vida. Quieres tener lo que no tienes y no te importa otra cosa, y a veces para poder conseguir eso estás sacrificando tu conciencia, cometiendo delitos más o menos graves, que son, además, por supuesto, pecados. Pero otras veces sí que lo tienes y no hace falta pensar que eres el multimillonario mayor del mundo, un Rockefeller o un Soros, un Bill Gates, no. Simplemente tienes una posición desahogada y esa posición te permite vivir de tu trabajo, un trabajo honesto, y te permite tener unas comodidades y garantizar también unas comodidades y una cierta seguridad a los tuyos para los años inmediatos, porque claro, uno nunca puede garantizar a los suyos una vida sin trabajar las 5 siguientes generaciones, pero tienes una vida acomodada, repito, fruto de tu trabajo, es un trabajo honesto en el que tú estás ingresando mucho dinero o un dinero suficiente. El Señor te dice, y te lo dice a ti, y te lo dice claramente: existe el cielo, no lo olvides. Hay vida eterna, no lo olvides. Pero también existe el infierno. Esa vida eterna tiene dos opciones: el cielo y el infierno, y una situación intermedia que es el purgatorio, que es la antesala del cielo. Existe el cielo y existe el infierno. Y lo que tú hagas en la tierra va a condicionar lo que te suceda cuando mueras. Por eso dice el Señor: no atesoréis tesoros en la tierra, que lo roban los ladrones, que hay un problema en la bolsa, te vienes para abajo, que viene un presidente de un gobierno que destruye el tejido industrial de un país, o que hace una devaluación horrible, o que amontona tesoros en el cielo. Y eso se hace, por supuesto, con la limosna, también si tienes personas que están dependiendo de ti, pues pagándoles un salario justo. Creo que esto es importante y no lo tenemos en cuenta porque hemos perdido de vista la existencia del cielo, cosa que no sucedía con las generaciones precedentes. Antes, y no hace mucho todavía, personas sin necesidad de ser muy ricas morían y dejaban, por ejemplo, una cantidad de dinero para que los sacerdotes rezaran y ofrecieran misas por la salvación de su alma. Esto hoy ya prácticamente no existe. Antes, repito, personas no necesariamente muy ricas dejaban una parte de su herencia para la iglesia, para ayudar a un asilo de niños, de ancianos, o para las obras de las misiones, para un seminario. Una parte de su herencia la dejaban, y eso ellos sabían por la promesa del Señor de que les iba a estar recompensado en el cielo. Lo hacían, pienso yo, que lo hacían por amor a Cristo y por amor al prójimo. O quizá alguno lo haría por interés, pero lo hacían. Hoy esto no existe prácticamente. Personas que no tenían herederos, que no se habían casado o por lo que fuera. Bueno, no tenían herederos. Dejaban el dinero para obras de caridad. Hoy en día eso prácticamente, repito, no existe. Hemos perdido de vista la existencia del cielo. Esta es nuestra tragedia. Por supuesto, se nota, digamos que se paga esa tragedia en que, entre otras cosas, no somos capaces de compartir lo que tenemos, ni siquiera lo que nos sobra, con aquellos que no tienen nada. Y esto el Señor nos lo tendrá en cuenta. Lo advirtió
lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y lo que hayas dejado de hacer al más pequeño, a mí me lo has dejado de hacer. San Pablo, cuando recogía la limosna para ayudar a los que habían quedado en Israel en una situación muy difícil, los judío-cristianos que habían quedado en Israel, San Pablo decía, no se trata de que tú pases necesidad, se trata de que des de lo que te sobra y Dios te premiará dándote más para ayudar a aquellos que no tienen nada. Primer tema que no debemos olvidar, la importancia, la obligación incluso de la limosna, que sí, de verdad que sí, porque lo promete el Señor, será recompensada en el cielo. Pero luego hay otro tema del que habla Jesús en el Evangelio al final del texto de hoy. El Señor no estaba refiriéndose a un problema de su época, como puede ser el problema de la pornografía de hoy. Cuando dice, si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará oscura. Si la única luz que tiene que estar oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Bueno, no estaba refiriéndose a la pornografía, porque no había internet, y no había revistas pornográficas, y no había películas, no había, bueno, pero seguramente los hombres y las mujeres también tenían pasiones y tenían el deseo de tener relaciones con personas al margen de su vida matrimonial, o bien estando solteros o estando casados. Y esto no es una novedad de nuestra época. Y a lo mejor no veían nada porque no podían, pero se lo imaginaban. Por eso el Señor insiste en la pureza de la vista, porque la pureza de la vista protege la pureza del corazón. La Iglesia y el Papa Francisco reiteradamente ha hablado una y otra vez del peligro espantoso de la pornografía, del vicio que eso supone, de lo difícil que resulta salir de ahí cuando uno se ha acostumbrado a eso. Bueno, pues yo creo que las palabras de Cristo tienen que advertirnos, tienen que servirnos para meditar seriamente, no solamente para que el que ya está metido en ese vicio salga cuanto antes, aunque sea con gran sacrificio, sino para no entrar en ese vicio, porque una vez que entras es muy difícil salir, y también para evitar que entren los nuestros. Los padres tienen el deber de controlar lo que sus hijos ven a través de Internet. Y si no son capaces de controlarlo, se pueden encontrar con sorpresas, no solamente del tema de la pornografía, sino a veces también de abusos, porque sus hijos se dejan, si son menores, se dejan engañar por gente malvada, por malhechores, que los utilizan para después hacer fechorías. Por lo tanto, cuidemos la vista y cuidemos la limosna. El cielo existe, no lo olvidemos nunca. Nosotros queremos ir al cielo por estar con el Señor, pero también sabemos que para ir al cielo hay que llevar una vida honesta aquí en la tierra. Que así sea.